Pero, posterior a que Luisa María Alcalde entregara este informe a la legislatura, conformada con una polémica mayoría en la Cámara de Diputados y a tan solo un legislador de obtenerlo en el Senado de la República, este Congreso inició sus sesiones, por lo que a partir de este domingo dio inicio la nueva conformación parlamentaria en las dos cámaras federales. La sesión del Congreso General inició con la asistencia de 486 diputadas y diputados, así como 126 senadoras y senadores, por lo que hubo quórum. Este domingo, además, el Pleno de la Cámara emitió la declaratoria de publicidad del dictamen de la reforma al Poder Judicial, con lo que la discusión podrá iniciar el próximo martes. También en esta misma sesión se emitió el bando solemne con el que se informó a la Nación de la declaratoria de presidenta electa a favor de Claudia Sheinbaum por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto fue lo que vimos ayer y posterior vino una sesión extraordinaria en donde se comenzó a discutir este tema de la reforma al Poder Judicial y también estuvo el contexto de lo que sucedió con los juzgadores que tratan de que se frene esta discusión en la Cámara de Diputados. Vamos a darle un resumen porque sí es parte importante de lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta semana. Este fin de semana, una jueza del estado de Morelos y un juez de Chiapas otorgaron la suspensión para que la Cámara de Diputados no pueda discutir el dictamen de reformas al Poder Judicial, lo cual estaba agendado para este lunes. Este tema resonó en la Cámara de Diputados, en donde tras la sesión de entrega del sexto informe, los senadores se retiraron, pero los diputados iniciaron una sesión para formalizar el inicio del proceso legislativo de la reforma judicial. Entre las posturas destacan las del emesista Pablo Vázquez, quien mencionó que la declaratoria de publicidad de la reforma judicial es precipitada e irresponsable y pidió que el dictamen se devuelva a comisiones para que sea esta nueva legislatura quien comience a discutirlo. Además, afirmó que Movimiento Ciudadano no va a ser cómplice de un acto que signifique la subordinación del Poder Legislativo. Escuchemos esta primera postura. Para eso querían la mayoría calificada, que es ilegal, por cierto. Estamos iniciando los trabajos de esta Cámara de Diputados sentando un pésimo precedente, un precedente de abdicación a la más elemental responsabilidad parlamentaria. Por eso pedimos desde Movimiento Ciudadano que este dictamen de la mal llamada reforma judicial se devuelva hoy mismo a las comisiones respectivas, incluyendo a la Comisión de Justicia, a la Comisión de Puntos Constitucionales y las que sean necesarias, para que sean las y los integrantes de esta legislatura, de todos los grupos parlamentarios, quienes realicemos el trabajo de revisión, de consulta y de deliberación necesarios para construir una reforma constitucional de la magnitud que se plantea. Esta declaratoria de publicidad es la negación del parlamentarismo. Imagínense que el primer día de sesiones de esta Cámara de Diputados se renuncia a la tarea sustantiva, a la tarea de legislar con conciencia, con responsabilidad y con sentido de Estado. Francamente inaudito y un acto de sometimiento verdaderamente triste para el momento histórico que se está viviendo. Deseamos también que esta declaratoria de publicidad es irresponsable y un acto antirrepublicano. Y lo es porque el planteamiento de reforma judicial a la que se le está dando publicidad el día de hoy es globalmente una irresponsabilidad. No reconocerlo, no corregirlo, no detenerlo es un acto de subordinación que desde Movimiento Ciudadano no vamos a aceptar bajo ninguna circunstancia. Es que los ánimos en el Congreso estaban muy alebrestados, o sea, por un lado estaba la bancada de Morena, PT y del Trabajo que venían de escuchar el último informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y del otro lado pues también andaban empoderados por lo de la marcha de los estudiantes y amigos, así vamos a dejarle antes de entrarle a ese tema. Entonces, por eso también los ánimos en esta sesión pues estuvieron un tanto intensos. Eso fue lo que dijo Movimiento Ciudadano. Y ahora vamos con lo que pasó con los diputados federales de Morena, Partido Verde y del Trabajo, que rechazaron las resoluciones de 2 jueces de distrito que conceden amparos para frenar la discusión de la iniciativa, de lo que le hemos estado hablando en esta primera parte de Café y Noticias. El diputado del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía, señaló que su grupo parlamentario propuso desestimar esa pseudosuspensión y continuar el proceso.
También Ricardo Astudillo, él es del Partido Verde, se unió a la postura del Partido del Trabajo y sostuvo que no procedían las suspensiones, por lo que llamó a legislar y advirtió que habría dilaciones, ni tácticas y ni nada, ni chicanadas que impidan que entre el dictamen de la reforma al Poder Judicial a la primera lectura. Vamos a escuchar. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo propone a esta representación desestimar esas pseudo suspensiones, son la nada jurídica, y continuar el proceso de reforma constitucional. Ni un paso atrás, ningún juez corrupto o cínico podrá frenar el deseo de transformación del pueblo de México. Su actuación constituye un atentado a la división de poderes y contra ellos procede queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, juicio político por violar la Constitución e incluso una responsabilidad de carácter penal por abuso de autoridad. Procede dar el trámite, compañeras y compañeras, al trámite de la Comisión de Puntos Constitucionales de Reforma Judicial. No se escribe la historia parlamentaria a cachitos entre una legislatura y otra. Aquí hay una línea de continuidad porque es el segundo piso de la transformación. No habrá dilaciones, ni tácticas dilatorias, ni chicanas que impidan que entre el dictamen a primera lectura. Que quede claro, ya se discutió y el pueblo mexicano ya lo votó. Es inaceptable que un par de jueces le pidan a la representación del pueblo electa precisamente para legislar que deje de cumplir su principal función, legislar. Compañeras y compañeros, desde esta tribuna reitero que en el Partido Verde no permitiremos que el poder legislativo, un poder legal, legítima y democráticamente constituido, se doblegue ante una resolución judicial que no solo es caprichosa y carece de fundamento, sino que además va en contra de la voluntad de todo el pueblo de México. Pues sí, así como Dani Barragán se sorprendió de ver a Ricardo Mejía Verdeja ya siendo parte de la Cámara de Diputados, ustedes no se sorprendieron porque ya va a ser parte de las discusiones. ¿Cómo ves, Dani? El borrón y cuenta nueva para Ricardo Mejía Verdeja. Sí es una sorpresa, ahí estamos viendo este retorno, porque las cosas no terminaron bien para él. O sea, y recuerden que su historia era muy particular, porque él tuvo un papel importante en la Secretaría de Seguridad Pública y por lo tanto eso lo llevó a tener un papel pues más o menos protagónico en las mañaneras. Él es el que empieza, por ejemplo, en esta sección de quién es quién en la impunidad, no recuerdo bien el nombre de la sección. La Secretaría, ¿no?, de Seguridad, la sección que tiene. Él empezó a sacar como los perfiles de los jueces que estaban liberando delincuentes, presuntos delincuentes, entonces eso le da como mayor protagonismo. El presidente lo despide muy bien, o sea, quedó muy en buenos términos con el presidente López Obrador, pero todo lo que vino en la campaña desmoronó eso, o sea, arruinó todo lo que había venido cosechando, que era algo muy bueno. Entonces, pues termina siendo algo muy pues desastrosa la campaña de Morena, del Partido Verde, que no fueron juntos allí en Coahuila, tanto que termina ganando el PRI. Entonces, como que le bajó al perfil y de repente ya aparece otra vez en la bancada. ¿Cómo ven? Sí, ya está en la bancada, pero además no está en la bancada de Morena, o sea, está en la bancada del Partido del Trabajo, que eso sí hay que hacer hincapié, porque pese a que no terminó, creo, con una buena relación con Morena y con sus dirigentes, Mario Delgado, con Citlali Hernández, incluso con el propio presidente, que en algún punto ya decidió dejar de opinar sobre el tema y lo que había pasado en la elección allá en Coahuila, pues ahora se suma a esta alianza gracias al Partido del Trabajo y sigue siendo de todas formas de este bloque oficialista en donde está Morena, el PT y el Partido Verde Ecologista de México, y ya lo vemos ahora defendiendo esta reforma al Poder Judicial y diciendo pues
pese a que están estas resoluciones de los jueces, pues no, vamos a entrarle a la discusión y vamos a ver qué es lo que pasa para que ya el próximo martes entremos de lleno. Entonces, pues sí, es el regreso de Ricardo Mejía Verdeja a la escena política y en esta Cámara de Diputados, donde muy probablemente va a ser uno de los oradores del Partido del Trabajo, también por la experiencia y ya todo lo que conoce, ¿no? En este tema de la reforma al Poder Judicial y porque ha sido parte también de este sistema. Y porque hay que volver a encaminar la carrera. Además, pero... también sí, eso también está ahí paralelo, ¿no? O sea, no se deja de lado. Bueno, pues vamos con más información porque justo en esta misma discusión, Ricardo Monreal tomó la palabra en la Cámara de Diputados y mencionó que no se pueden someter a la tiranía de la toga y el birrete. Calificó a las suspensiones dictadas como improcedentes y argumentó que estaban violando la Constitución y el principio de legalidad. Remarcó que la ley, la Constitución, la doctrina y la jurisprudencia les asisten. Por ello argumentó que la resolución de los jueces pues es incompetente. Vamos a escuchar parte de su discurso que dio el día de ayer en la Cámara de Diputados. Por eso es que no nos podemos someter a la tiranía de la toga y el birrete. No podemos hacerlo, porque no son órganos competentes. Si nosotros nos subordináramos todo el poder de la Constitución, lástima, usted que me grita, yo conocía el panismo serio. Yo lo respeté cuando usted habla y era secretario. Tengo un acuerdo con su grupo parlamentario, pero es normal por su desesperación. Conocí buenos abogados del PAN, muy buenos abogados en el pasado. Pero si no es suficiente con eso, quiero pedirle su tolerancia para que lea solo 3 tesis de jurisprudencia, porque la ley, la Constitución, la doctrina y la jurisprudencia nos asisten y por eso no admitimos la tiranía de la toga y el birrete de jueces incompetentes que ahora los quieren colocar como héroes. No son más que vulgares violadores de la Constitución.